El libro de Apocalipsis, un libro que para algunos se transforma en un libro enigmático, en un libro que tiene cosas, como podríamos llamar, hasta ocultas. Pero el Señor ciertamente nos quiere revelar algo a través de su palabra y siempre lo ha hecho. Y vamos a hablar un poco de el mensaje a la iglesia de Esmirna. Voy a repetir parte del texto que hemos leído, o más bien repasar un poco del texto en la parte anterior de lo que leímos, del texto de Apocalipsis capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor escribió a través del apóstol Juan mensajes a las iglesias de Asia Menor. El escenario para el mensaje de la iglesia de Esmirna, una ciudad ubicada en Jonia, ciudad jónica, una ciudad rica y próspera. Está situada muy cerca de del primer mensaje, el mensaje a Éfeso, muy cerca de la ciudad de Éfeso, al norte de esta, a unos 65 kilómetros, en la desembocadura del río Meles. La verdad es que no sé qué lente usar, hermano. Esto es complicado. ¿Ah? Porque como yo tengo que leer, entonces, pero leo aquí y no los veo a ustedes, así que ustedes me van a perdonar, pero yo no los voy a poder ver de ahora en adelante, ¿ya? Voy a ver lo que dice la letra de lo que escribí y ustedes no van a poder ser vistos, pero ustedes me ven a mí, así que no hay problema. ¿Ya? Yo no los veo, veo unos borrones ahí, pensé que están ustedes ahí. Espero que cuando termine el sermón todavía estén ahí, pues no se vayan ido. Por lo menos, así que sé que están ahí, por fe, por fe. ¿Ya? Antiguamente, hermanos, era una de las mejores ciudades de Asia y era llamada la adorable, la corona de Jonia, y el ornamento de Asia. Era un puerto natural excelente, lo cual hizo que esta ciudad fuera un importante centro comercial. A pesar de que tenía una fuerte competencia con ciudades vecinas como Éfeso, que también era una ciudad importante, comercial, y Pérgamo, que también salen nombradas justamente en el mensaje a las iglesias.
De hecho, los habitantes de Esmirna se llamaban a sí mismos, eran un poco cachetones, ¿ah? Deben haber sido argentinos los Esmirnos. Se llamaban a sí mismos la primera ciudad de Asia, ¿ah? Debido a sus años de fidelidad a Roma, en el año 195 a.C., Esmirna recibió el honor de construir un templo al emperador Tiberio. Así la ciudad se convirtió en un centro de culto al emperador, perdón. Una religión en el fondo, que significó justamente que estos seguidores fueran más que simples seguidores políticos, casi transformaran a estos personajes en verdaderos dioses. Una religión fanática que más tarde, bajo emperadores como Nerón o Domiciano, años posteriores después de Cristo, trajo severa persecución sobre la iglesia primitiva, justamente. La misma causa que propició que la ciudad obtuviera el favor de los dirigentes de Roma, esto del culto al emperador, probablemente ocasionó el ímpetu que tuvo justamente en esta zona la persecución del pueblo cristiano en los primeros tiempos. Nosotros sabemos que los apóstoles enseñaron respeto y obediencia al gobierno y a las autoridades humanas. Lo leemos en Romanos 13, por ejemplo, del 1 al 7, o en 1 de Pedro 2, del 11 al 17, que no los vamos a leer, pero si usted quiere puede revisar allí cómo los apóstoles llamaban ciertamente a tener cierto respeto por las autoridades que estaban constituidas. Los hermanos de Esmirna, sin embargo, al igual que el apóstol Pablo, pudieron haber sido ciertamente acusados de trastornar la ciudad con sus creencias cristianas. Por lo tanto, este es el entorno en el cual esta iglesia recibe el mensaje de Cristo. Y parte diciendo el mensaje del ángel: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero te digo que eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a destacar tres cosas de este texto que hemos leído. En primer lugar, la Escritura nos dice claramente de parte del Señor, usando este verbo: yo conozco. Una expresión que nos dice claramente que nuestro Señor conoce claramente lo que involucra nuestra vida. El Señor Jesús dice a la iglesia: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco la presión en la que vives, conozco tu estrés, conozco tu debilidad. Podemos preguntarnos, y más que preguntarnos, podemos decir que si Dios conoce nuestra tribulación, si Dios conoce nuestro pesar, si conoce nuestra presión, si conoce nuestra pobreza, y podría haberse preguntado la iglesia de Esmirna también, si conoce todas esas cosas, ¿por qué no la quita? ¿Será que soy merecedor de esa presión? Se podría preguntar un hermano creyente en Esmirna. ¿Será que el Señor está disgustado con la iglesia? ¿Será que el Señor está castigando a su iglesia por sus errores? Aquí, sin embargo, vemos en el mensaje que, a diferencia de las otras iglesias, como leíamos anteriormente en Éfeso, el Señor no manda a tener corrección o hace una crítica abierta a su labor. No hay un llamado siquiera al arrepentimiento. No se les pide que cambien. Y nos podríamos preguntar también por qué. Ciertamente la respuesta es clara para nosotros. Era una de las 2 de las 7 iglesias que lo estaban haciendo bien.
Estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo lo que el Señor les había llamado a hacer. Eran apasionadamente fieles a Cristo. Y como resultado de ello estaban bajo una persecución y una presión que les aplastaba. Hermanos, nos enseña la Escritura que a pesar de que el Señor conoce todas esas cosas, a veces las mantiene sobre nosotros. La presión y la tribulación viene cuando los valores del reino chocan con los antivalores de la sociedad. Primera de Timoteo 3:12 dice, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Por lo tanto, podemos decir, interpretando los sucesos, que si hay persecución, entonces es porque el nombre de Cristo está siendo proclamado. Si usted siente persecución sobre usted, probablemente sea porque usted está proclamando el nombre de Cristo con sus actos. La iglesia perseguida, como la de Esmirna, debe dar gloria a Dios, porque ciertamente su trabajo no está siendo en vano. Estos hermanos eran pobres en una ciudad en que había riqueza. Probablemente muchos de ellos habían dejado sus posesiones para seguir en la iglesia. La razón muy probable es que los cristianos no habían cedido a la presión de amoldarse a los tiempos. Se les exigía que adoraran a César, pero al no hacerlo eran exiliados. Sus tiendas eran confiscadas, sus casas saqueadas. Podíamos decir que estaban viviendo la presión del invisible poder del mal. Pero el Señor conoce, pero el Señor les conoce, pero el Señor sabe de las dificultades y las preocupaciones. El Señor conoce y sabe de nuestras dificultades y preocupaciones y nos advierte que seguirá habiendo persecución. Y que aunque pudiésemos vivir en pobreza, si hay fidelidad debemos considerarnos ricos, porque Dios conoce de nuestra tribulación y nos prepara para enfrentarla. El Señor te conoce. Y sería extraordinario también que usted, hermano o hermana, pudiese también conocerle de la manera íntima que nos enseña la Escritura. Porque la expresión conocer en la Escritura no es una expresión cualquiera, sino que es un relacionamiento íntimo con el Creador. El Señor te conoce y te llama también a que puedas conocerle de la manera en que Él te conoce a ti. Yo conozco. El segundo punto que quiero destacar es que el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Pero hay que tener muy claro aquí que el Señor nos dice que debemos tener la certeza de que vamos a padecer. Quien sigue a Cristo verdaderamente va a padecer la persecución. La determinación de permanecer fieles a Dios en medio de las pruebas o la persecución era importante para los cristianos de Esmirna y por lo tanto es una elección importante para nosotros en la vida actual. El mensaje de Cristo nos advierte, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos está llamando a que no hagamos oídos sordos a lo que el Señor nos quiere decir. Nos está llamando y nos está diciendo que no nos hagamos los lesos, como diríamos en chileno, no nos hagamos los tontos. Dada la seriedad de esta advertencia, es importante entender algunos de los conceptos bíblicos que nos pueden ayudar a enfrentarnos con nuestras propias dificultades modernas.
La realidad es que el pueblo de Dios siempre se ha enfrentado y se enfrentará aún a pruebas y persecuciones. Hermanos, debemos tener conciencia de que la iglesia solapadamente es perseguida en el día de hoy. Hermanos, somos minoría, una minoría, no sé cómo decirlo, pero la minoría, bien minoría. El cristianismo representa en el mundo menos del 15% de la población. Somos una verdadera minoría. Y en nuestro medio y en nuestro entorno, en este entorno moderno que persigue todo lo que signifique Cristo, solapadamente, escondidamente, encubiertamente, estamos siendo perseguidos. Antes de que Jesús fuera crucificado, él hizo algunas observaciones acerca de las pruebas que sus seguidores tendrían que enfrentar. En Juan 15, 18 al 20, por ejemplo, dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Él concluyó diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Un texto que no es muy conocido por nosotros y que deberíamos tener muy en cuenta. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermoso texto de Juan 16:33, hermosa promesa: yo he vencido al mundo. ¿Tenemos la certeza de que Él ha vencido? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En su mensaje a la iglesia en Esmirna, Jesús da el mismo aliciente. Él los amonestó a ellos y a nosotros a asegurarnos de perseverar en la fe en medio de la persecución, de la tribulación y de la prueba. Y nos dice que si perseveramos, promete darnos la corona de la vida y también que no sufriremos el daño de la segunda muerte, Apocalipsis 2, 10 y 11. La persecución, la presión, el dolor, la tribulación, sin embargo, tienen un término. Tienen un límite temporal, pero la vida en Cristo es eterna. En el caso de Esmirna, se le señalaba un tiempo de 10 días. Tal vez correspondió a un periodo de 10 años, tal vez de 100, en que hubo una gran persecución, sobre todo en aquellos tiempos de Diocleciano como emperador. Es un mensaje dirigido a una región en particular y a una iglesia en particular. Sin embargo, se trata de un mensaje universal. Está dirigido a toda la iglesia de la que nosotros también somos parte. A toda aquella iglesia que en algún momento de la historia padeció o padecerá persecución. Nuestros antepasados hace no mucho tiempo atrás, siglo XX, vivieron esa persecución. Algunas de nuestras iglesias tenían que colocar unas rejas grandes, unas rejas gruesas en los portales para no recibir los piedrazos que venían desde afuera. Pero hoy día la persecución no es de ese tipo. Nadie se para aquí afuera a apedrear nuestros templos. Hoy día somos apedreados de otras maneras, a través de la política, a través del incremento de políticas atentatorias contra nuestra religión o contra lo que queremos hacer. Insisto, mucho solapadamente, sin que nosotros nos demos cuenta, ha entrado aquel elemento dentro de la vida de nuestro país. Quizás nosotros podamos considerar que estamos sometidos a tribulación realmente, a persecución o a pobreza. Que quizás hay alguno que
ha levantado calumnias a la iglesia o que ha hablado mal de usted mismo como cristiano. Si esas cosas no son ciertas, es un buen indicio, porque quiere decir que usted ha sido fiel a la palabra del Señor y solamente está siendo perseguido por decir lo que Cristo dice en la Escritura de las cosas como son. Por lo tanto, debemos tener claro que vamos en algún momento a padecer. Pero el Señor finalmente amonesta a la iglesia de una manera especial y le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Algunos han querido hacer de esta expresión un argumento en favor de la recepción de la inmortalidad en el momento de la muerte. Sin embargo, ese es un argumento que no tiene peso, porque no se afirma allí que la corona de la vida sea concedida inmediatamente después de la muerte. Si nosotros estudiamos otros pasajes de las Escrituras, podremos encontrar argumentos que nos informan detenidamente de esto. Pablo, por ejemplo, declara que esta corona será dada cuando aparezca Cristo, en 2 de Timoteo 4:8. O el mismo Pablo en 1 Corintios 15, 51-54 dice que lo hará cuando suene la final trompeta o la última trompeta. O en 1 Tesalonicenses nos dice que cuando el Señor mismo descienda del cielo. O Pedro, que nos dice que cuando el príncipe de los pastores aparezca en la resurrección de los justos, dice el mismo Cristo en Lucas 14:14. Y cuando vuelva para llevar a los suyos a las mansiones preparadas para ellos a fin de que estén siempre con Él, dice Juan 14:3. Sé fiel hasta la muerte. Y habiendo sido así fiel, cuando llegue el momento en que sean recompensados los santos de Dios, recibirás una corona de vida. No se recibirá daño de la muerte segunda. Este lenguaje empleado aquí por Cristo no es un buen comentario de lo que Él mismo enseñó a sus discípulos. Si leemos Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Hermanos, los miembros de la iglesia de Esmirna podían ser muertos, podían ser asesinados. ¿Será que nosotros podríamos serlo por causa de Cristo? Ellos podían ser muertos, pero la vida futura que se les iba a dar, ningún hombre se la podría quitar. Y Dios tampoco querrá hacerlo. Así que no debían temer a los que podrían matar el cuerpo, ni temer cosa alguna de las que habrían de sufrir, pues estaba asegurada su existencia eterna. A eso llama y amonesta el Señor. Así Dios llama hoy a cada uno de nosotros, su iglesia, a ser fiel toda la vida. A ser fiel porque Él es fiel. Porque Él conoce nuestras tribulaciones. Porque Él conoce nuestras presiones. Porque Él conoce nuestra pobreza. Porque Él conoce nuestra debilidad. Porque Él conoce aquellas cosas que tal vez el que está sentado al lado nuestro no conoce de nuestra vida. Yo conozco, dice el Señor. La determinación para permanecer fieles a Dios en medio de las pruebas y la persecución fue importante para los cristianos de Esmirna y para los cristianos de los primeros tiempos, específicamente a todos ellos. Ciertamente el mensaje del Evangelio no habría llegado a nosotros sin su perseverancia ante la persecución. Y es una lección importante para el pueblo de Dios hoy, en la actualidad, en que callamos tanto frente a aquello que persigue el Evangelio.
Esmirna fue una de las 2 ciudades que sobrevivieron de entre las 7 iglesias amonestadas en Apocalipsis. Ciertamente Dios les preservó por su fidelidad. Ciertamente Dios generó en ellos el deseo de perseverar en el Evangelio a través de su mensaje. Hermano, yo hoy puedo decir que el Señor te conoce. Por lo tanto, no temas de los padecimientos futuros, ni de los que estás viviendo hoy, porque hay uno que te conoce. Hay uno que conoce lo que vives. No tengas temor de la presión, no tengas temor de la persecución, no tengas temor de la pobreza, no temas temor de la tribulación, porque tienes la mayor riqueza que puede tener el hombre. Y nada en el mundo que se le iguale. Tienes a Cristo. Sé fiel hasta la muerte, Iglesia de Cristo. Porque en guardar esa fidelidad tenemos ciertamente reservado el galardón. Reservada la corona de la vida, el cual nos dará el Señor, dice, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice el apóstol, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oremos. Padre y Redentor nuestro, queremos agradecer, Señor, en esta hora, porque tú nos revelaste a través de tu palabra el conocimiento tuyo. Quisiéramos, Señor, tener ese conocimiento, acercarnos a ti, Señor, como tú nos conoces a nosotros, poder tener esa cercanía íntima que experimentaron hombres como Moisés, o David, o Pedro. Permítenos, Señor, que tengamos la certeza de que tú estás con nosotros y que aún en la tribulación, aún en la enfermedad, aún en la angustia, aún en la pobreza, aún en la persecución, aún en la presión, tú nos permites regocijarnos en ti, sabiendo que somos ricos, porque tenemos lo más importante que podíamos tener. Tenemos la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos conoces, porque tú sabes de nuestra aflicción, pero tú quieres que en ti seamos fieles hasta la muerte. Enséñanos, Señor, a perseverar cada día en ti, a que nuestra fe sea aumentada por ti y que podamos, Señor, regocijarnos como la iglesia de Esmirna en decir al final de nuestro tiempo, hemos sido fiel hasta la muerte. Bendícenos, Señor, lo rogamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Amén. Amén.